Comunidad de Unidos, sean bienvenidos una vez más. Nos encontramos nuevamente en un especial de lugares y personajes. Como lo recuerdo cada vez que estoy en mi tierra, estamos en un paraíso, en la capital hídrica de Colombia, y hoy más que nunca cerca al agua. Espero lo oigan de fondo, el río Neusa. Nos encontramos acá en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Ayllu del Río y me acompaña el representante legal de la misma, un docente apasionado de muchos años, entregado a la naturaleza, quien es don Francisco González. Bienvenido, hombre, y de verdad un agradecimiento por recibirnos en este lugar que es pura paz, pura naturaleza, y pues queremos saber en qué consiste, a qué se dedican acá. Quiero empezar con una frase, y es que el primer paso para cuidar la naturaleza es conocerla, y creo que ustedes se dedican a eso. Sí, bienvenidos aquí al Ayllu del Río. Este es un lugar dedicado a la educación ambiental, un lugar del territorio. Un poco desde aquí tratamos de fomentar el conocimiento del territorio. Tenemos una articulación fuerte con algunas instituciones educativas de la región, con el caso de la Escuela de Cardonal, con la institución educativa de La Plazuela. Apoyamos un poco el trabajo con el municipio, el trabajo del conocimiento del territorio, y por eso parte de nuestra labor es elaborar material educativo que va a servir de apoyo a la educación en general del conocimiento del territorio. Bueno, pero el conocimiento es muy amplio. ¿Qué se puede aprender acá? De plantas, de animales, de ecosistema, de entorno. Cuéntenos algunas cosas. Sí. Supongo que no nos va a alcanzar el tiempo hoy para hablar de todo. Claro, pero para vamos. Conocer. Sí, con los grupos hacemos un recorrido por el aula abierta, digamos, que es un poco el Ayllu del Río. Tenemos una filosofía que parte del conocimiento de la montaña. Se trata de aprender a habitar en la montaña, porque no sabemos habitar la montaña. O sea, acá pensamos que esto es un terreno plano, y como ustedes pueden ver, pues es un terreno quebrado, lleno de desfiladeros, de valles, es un terreno variado. Y eso hay que aprender a convivir, a saber cómo se vive en la montaña, cómo se cultiva en la montaña. Esto no es un terreno plano, hemos traído tecnologías de otros países pensando que esto es un terreno llano y que la vida acá es diferente a otros lugares. Entonces nosotros fomentamos también una visión de habitar la montaña y una filosofía andina. Saber que habitamos la montaña y que somos parte de la cordillera andina. Eso nos une con las diferentes comunidades que han habitado en esta cordillera, el caso de incas, paracas, mochicas, todas las comunidades que han habitado en toda la cordillera andina. Y la filosofía, un poco de los talleres, es la filosofía que surge del pensamiento andino. Entonces, la parte de las ideas que expresamos son ideas que surgen de la concepción andina. Bueno, gracias a Dios hay muchos colectivos, muchos pensadores, mucha gente que se preocupa de esta manera por el ambiente. No obstante, hay que reunir bastantes fuerzas para aún hacer un cambio. Pero pues dentro de esos muchos ustedes tienen, digamos que un respaldo institucional, como nos comentaba al inicio, o en el sentido de que reserva. Quiero que le expliquemos a la gente en qué consiste eso, qué implica hacer una reserva. Sí, la reserva fundamentalmente es una voluntad del propietario. Son propiedades individuales, propiedades particulares que expresan una voluntad de conservar la naturaleza. O sea, ese es el primer paso. Uno hace un proceso con la CAR y con el Ministerio de Medio Ambiente, con la División de Parques, para que le den una resolución, para que le aprueben la reserva como tal. Eso hace que seamos reconocidos, en el POT aparece la reserva, o en el PONCA, y en las diferentes entidades aparece este lugar como una reserva aprobada por el Estado. Y ahí lo que se hace es expresar la voluntad de cuidar este lugar. Nosotros en los 20 años que llevamos en este lugar hemos sembrado más de 10.000 árboles. Esos 10.000 árboles, gran parte han surgido de la alcaldía municipal de Cogua, del Parque Jaime Duque, la Fundación Parque Jaime Duque, sí, de la Gobernación de Cundinamarca,
de negocios verdes, de mucha gente que nos apoya por el hecho de ser reserva y muchos otros proyectos que han venido a sembrar. Los grupos que vienen acá siembran árboles. Los grupos que vienen y ayudan a sembrar. Y eso hace que esto estaba más o menos bien conservado, pero se ha ido aumentando. Muchos lugares que estaban dedicados al pastoreo, a la ganadería, se han cerrado. Montañas en lugares pendientes se han convertido en bosques. Entonces, la ayuda fundamentalmente es una ayuda, además en pago por servicios ambientales de la gobernación. El PSA. La gobernación nos ha dedicado algunos recursos para ayudarnos a hacer los senderos que van por el bosque hacia el río, para hacer algunas barandas y para sembrar árboles. El PSA es con materia prima, les dan materiales. Dan materiales, sí. Les dan un presupuesto y para las compras. No, nos dan ya los árboles, el abono, okay. En ocasiones viene gente y la siembra. Dan materiales, en este caso nosotros pedimos para los senderos y varias veces nos han dado la gobernación un apoyo para la siembra por conservar la naturaleza en pago por servicios ambientales. Háblenos un poco de usted, ¿por qué esta pasión? Bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional, me he dedicado toda la vida a la docencia. Llegué hace unos 38 años a Cogua, viví inicialmente en Patacica y hace unos 20 años vivo acá en Cardonal. Nos hemos dedicado aquí. ¿De dónde vino? De Bogotá, de Bogotá. Sí. Con un grupo armamos inicialmente una fundación, Funcapura, que tenía un colegio, tuvimos el CECAP como por unos 8 años, y ahí se educó mucha gente que ahora está en el municipio. Digamos, uno ahí conoce a Juan Pablo Figueroa, a Alejandra Castañeda, a mucha gente que ya son líderes sociales, comunales. Líderes sociales que estudiaron en el colegio. Nosotros reunimos mucha gente de Cogua, profesores que ahora son profesores, por el caso de Yolanda Malagón, de Andrés Prieto, de Mario Cubillos. Con todos ellos armamos a Patricia Abril. Marito Cubillos, el que es ingeniero ambiental. Con Mario Cubillos, que hace parte también acá de la Ayuda del Río. Con ellos armamos Funcapura, con 17 personas, con Ederman Castro, con mucha gente. Con ellos armamos un colegio y funcionamos mucho tiempo con el colegio. Fue un colegio dedicado al arte y a la naturaleza. Ahí hicimos muchos materiales educativos para apoyar las instituciones educativas porque el proyecto era un proyecto educativo regional. Capacitábamos maestros, hacíamos talleres, hacíamos muchas cosas. Después, cuando cerramos el colegio, antes de cerrar el colegio, armamos la emisora comunitaria. Le solicitamos al Ministerio de Comunicaciones y nos aprobaron la emisora comunitaria, que funcionó mucho tiempo. Solo que por los problemas que tienen las emisoras comunitarias, pues económicamente no nos fue bien, nos tocó cerrarle. Dejamos la emisora a un equipo de técnicos, ellos siguieron con la emisora y después ellos la vendieron y transicionaron. se pasó de mano en mano. Y hemos hecho una cantidad de proyectos con Ecofondo, con el Fondo Amazónico, con muchas cosas. Aquí en la región se han hecho muchos materiales, canciones, videos, cantidad de cosas que se han hecho en la región. Acá nos hemos dedicado a la docencia y cuando armamos acá el Ayuda del Río, hace como unos 18 años más o menos, con Diana Leal, los dos nos hemos dedicado a liderar un proceso de educación ambiental acá. Ella con un trabajo en psicología, con un trabajo de apoyo a los jóvenes en psicología que se atiende allí en un lugar que está dedicado a eso, a ese trabajo de meditación, de trabajo interno, y a la educación ambiental, que es una educación ambiental dedicada más al acercar a la gente a la naturaleza. A la práctica. Que la gente sienta, se relacione con los árboles, con la tierra, con el agua, que sea un trabajo más interior, más hacia adentro, que racional, que un trabajo de conocimiento de plantas o lo que sea,
que lo tenemos, sino es más un trabajo de sensibilización. Ok, perfecto. Entonces creo que es un momento ideal para ir a ver el panorama, porque por ahora han visto un paisaje, pero quiero que veamos un panorama donde se pueden contemplar más algunas de las facetas, porque es gigante, algunas de las facetas de este lugar, y pues para que nos vaya contando, así que acompáñenos porque vamos al siguiente fragmento y pues verdaderamente motivados con lo que representa el cuidado y el conocimiento de la naturaleza. Bueno, claro que sí, vamos. Nos fuimos, vámonos. Bueno, don Francisco, entonces seguimos acá. Acá se puede apreciar un poco más el panorama desde arriba, varias de las cosas que hay. No sé, usted cuéntenos, pues ya nos contó más o menos en general qué se hace, pero a detalle cada una de estas zonas, para qué sirven dentro de la pedagogía que ustedes establecen con los grupos que vienen. Sí, acá tenemos varios espacios. En la parte de arriba seguramente vamos a ir ahora, Sí. vamos a ver como una parte de cultivos, donde hay una huerta tradicional, una huerta circular y un espacio para hierbas y plantas medicinales. Este es un área de cultivo que los potreros están cercados un poco con esta cerca viva, en este caso son frijoles, que hacen que se proteja del viento para que se resequen menos el cultivo. Fundamentalmente, se protege del viento. En la parte de allá tenemos ecosistemas regionales. Digamos, tenemos un páramo chiquito, un bosque altoandino, un bosque semiseco y un bosque seco, que son lugares para enseñar las plantas, las diferentes especies de árboles y de plantas que hay en la región. Y es un poco los ecosistemas que hay en toda esta región de Sabana Centro, fundamentalmente. En la parte de abajo está pues una parte de bosque nativo, donde estamos del aula hacia abajo, es un espacio de bosque nativo que va hasta el río. Y en esta parte tenemos viveros, un vivero donde ahí normalmente tenemos reproducción de semillas de la región, y ahí es un espacio donde se trabaja con los estudiantes que vienen, un poco todo el cuento de la semilla y una parte de plantas ornamentales, en eso de ahí. Ahorita tenemos en el vivero secando unas papas nativas que ahora Sí. las veremos acá. Son espacios educativos fundamentalmente. Son espacios, tanto el río como el bosque, como toda esta parte productiva, digamos, son espacios para la educación de los talleres. Acá vienen grupos de universidades, de colegios, grupos comunitarios, grupos empresariales, diferentes personas, y lo que buscamos fundamentalmente es el conocimiento de la naturaleza, pero que haya una sensibilización, un vínculo cercano con la naturaleza. ¿Cómo se van los chicos que vienen de acá? Los Que pasan, hacen su recorrido, ¿cómo se van ellos? La idea es que en la IU nosotros queremos generar como una buena energía, una energía que los conmueva, que los toque, que los haga vibrar. Digamos, buscamos que haya una relación estrecha con los árboles, una relación, por ejemplo, acá tenemos unos árboles centenarios, hay un bosque, un cedro centenario, y buscamos que ahí haya un vínculo de que la gente sienta un poco a los árboles como seres vivos, no como las cosas ni como la madera, como lo puede ver un técnico, sino fundamentalmente como seres vivos, como seres cercanos, que hay que establecer una relación de comunicación, de afecto con ellos. Y acá estamos haciendo con la UNAD un trabajo de inventario de plantas de la región, y tenemos casi 200 árboles diferentes sembrados, lo que nos muestra un poco la riqueza de la biodiversidad regional. Sí, eso es como reunir de verdad todo lo que tiene la sabana en un pequeño espacio que en realidad es muy grande, pero representativamente lo es.
Dentro de su experiencia, ¿usted cuál diría que sigue siendo la amenaza más fuerte de nuestros ecosistemas actualmente? No, acá hay muchas amenazas, digamos. Uno siente que una de las cosas que, por ejemplo, con Mario Cubillos, que trabaja con nosotros, que ha insistido es el trabajo con el suelo. O sea, el suelo ha ido perdiendo fertilidad por causa de la deforestación, por la mala fertilización. Entonces los suelos son cada vez más pobres. El municipio vive del suelo, vive de la agricultura y la ganadería, pero cada vez los pastos son más pobres. Cada vez, ahora en una hectárea no es posible tener una vaca porque el pasto no es suficiente. Los suelos son cada vez menos fértiles. Entonces, una amenaza es esa, la pérdida del suelo. El páramo ha ido perdiendo el suelo como fruto de la erosión. El viento y la lluvia, como se ha movido por el cultivo de la papa, el viento y la lluvia se llevan el suelo. Y entonces capas vegetales que eran de 1 metro por ahí de profundidad, ahora está la roca. O sea, en gran parte del páramo es un sitio que ya no sirve para nada, que no se puede recuperar, porque se ha perdido toda la capa vegetal. Y esa capa vegetal va del páramo, baja por el río al embalse del Neusa. Y ahorita el Neusa está gastando montones, millones de pesos, en este momento están dragando los sedimentos del Neusa. Toda la tierra que se vino del páramo está ahora en el fondo del Neusa. O sea, no se puede acumular agua en la represa, mucha agua, porque el fondo se llenó de tierra. Y de tierra del páramo, de tierra que ya se perdió. Y gran parte de esa tierra va hacia el río Bogotá y en últimas al río Magdalena, generando los problemas de sedimentación. Ese es un problema grave, el suelo, pero el agua también. El agua es un agua contaminada. El río Neusa se han hecho cosas para mejorar, pero el agua se ha contaminado. Pero un problema más serio es que Cogua y en la sabana se ha perdido más del 60% de las aguas superficiales. Eso quiere decir que el 60% de las quebradas se han secado. Ahora uno ve acá en Cardonal el Equibuco, la Clavellina, una cantidad de quebradas, que está el potrero marcado y ahí pastan las vacas, pero por ahí no baja agua. El agua se queda en la captación de los acueductos. O sea, se ha secado, y se ha secado por efecto de la deforestación, en otro tiempo por efecto de las minas de carbón, o sea, las minas que se dieron acá en Quebrada Honda, en el Páramo, en Cardonal, en Casablanca, que ya se han ido frenando un poco esa explotación del carbón, pero la explotación del carbón chupó el agua de los manantiales, de las quebradas, y se secaron gran parte de las quebradas. Tuvimos carbón para vender, pero nos quedamos sin agua. ¿Usted qué postura tiene respecto al futuro teniendo en cuenta todas estas amenazas? ¿Es positivo o hay que preocuparnos? No hay que preocuparnos, o sea, el futuro no es muy claro. O sea, el futuro hay, no solamente por todo esto del calentamiento global, de los cambios climáticos, ahora uno no sabe cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo hace sol, o sea, no se sabe, no se tiene ninguna certeza del clima. El clima es mucho más fuerte, ¿no? Hace unos días tuvimos acá una ventisca muy fuerte que no se ha presentado. En el 2011 tuvimos un invierno muy fuerte que generó derrumbes y normalmente cuando llueve mucho hay inundaciones en la parte baja, muy serio. Acá no es tanto el problema, pero el futuro no es muy serio. En la deforestación del Amazonas, ¿cómo podía pensar que Bogotá se quedara sin agua y que Chingaza se quedara sin agua? O sea, Chingaza, que es un lugar con buena vegetación, con frailejones, con unas condiciones ambientales muy buenas, pero el problema como no está ahí, sino está en el Amazonas, y el agua que viene del Amazonas para surtir Chingaza no viene por problemas de la deforestación, fruto de la tumba del bosque, de la apertura de potreros para el ganado, para los cultivos de palma africana y de muchas otras cosas. Todo eso está generando un futuro no muy claro, un futuro incierto. Si no hay un cambio realmente en la mentalidad, si no cambiamos el consumo de
todo esto de petróleo, gasolina, de muchas cosas, si no se baja un poco la contaminación, si no se extiende la urbanización, una urbanización descontrolada, que es algo que en el mundo puede sufrir eso, pero aquí en la sabana de Bogotá estamos sufriendo todo ese problema de la urbanización desordenada, de la industrialización y de la contaminación exagerada. Estas tierras, que son tierras rurales, el plan de ordenamiento rural que hizo la Sociedad Geográfica de Colombia en el año 88, decía que Cogua era un recinto, era un lugar para el cuidado de los recursos naturales. Se decía que Cogua, Huasca y Subachoque eran como los lugares claves en las sabanas, estratégicos para el cuidado de los recursos naturales. Y la sabana se ha venido invadiendo. Cogua hay que protegerla de la invasión minera, de la industrialización y de la urbanización desordenada, porque hay que mantener esa idea de la Sociedad Geográfica de que Cogua es un recinto, sí, un lugar para el cuidar la naturaleza. Yo creo que parte de esa protección la vemos aquí también, en cómo se desarrollan estas dinámicas. Vamos a ir al vivero, quiero conocer esa parte. Entre tanto, pues han visto todas las imágenes de este paraíso. Así que nada, acompáñenos en esta última parte, que la charla se pone cada vez más interesante. Bueno, y aquí culminamos en esta estructura que también es muestra del orden, porque aquí cuando hablamos de cuidado de la naturaleza tampoco quiere decir vivir a la intemperie, sino saber estructurar y ordenar y convivir con ella. Y pues creo que parte de eso es también las zonas que ustedes han construido. Háblenos de esto, don Francisco. ¿Qué hay acá? Y cómo es el funcionamiento para entrar en esa convivencia con la naturaleza y que ella nos dé este tipo de frutos. Sí, este es el vivero. El tícalo está dedicado a secar un poco la papa. Esta es una papa nativa cultivada acá, no se le echa ningún tipo de fungicida ni insecticida de ninguna clase, solamente abono orgánico. Son diferentes variedades de papa nativa, papa que nos entregaron los guardianes de las semillas que vinieron acá. Acá se hizo un taller hace un tiempo, el año pasado, que hicieron un trueque en Cogua y vino gente del Cauca, de Boyacá, de Santander, de Antioquia, del Quindío, de muchos lados. Trajeron semillas para intercambiar y acá se alojaron una parte, hicimos el taller con todos ellos acá en el Ayllu, y en la concha acústica se hizo el ejercicio de trueque con toda la población y nos dejaron papas. Y estas son papas, resultado de ese taller con los guardianes de la semilla de diferentes departamentos de Colombia. Aquí tenemos tomates sembrados, tenemos pimentones y generalmente donde está ahora la papa tenemos semilleros, tenemos germinadores donde sacamos árboles, hortalizas, diferentes cosas para sembrar en la reserva. Frente a lo que me preguntaba del cuidado, digamos, el Ayllu es un lugar de mucho cuidado, digamos, delicado. Es una concepción del jardín, de volver la finca, volverla un jardín, de tener una relación de las flores, de los arbolitos, de qué se siembra en cada lugar. Es un trabajo delicado de jardín, de la idea del jardinero, de todos los jardines que han hecho en muchos lados, pero es construirlo, y construirlo con una visión estética, con una visión de belleza, donde haya jardines, donde uno dice meto flores. Ustedes ahorita no están florecidos, pero los cultivos están rodeados de flores, de aromáticas y de flores, de girasoles. Entonces cuando florecen es muy lindo. Está lleno de plantas aromáticas por todos los lados para ahuyentar con la idea de la alelopatía,
para ahuyentar los insectos y proteger las hortalizas. Entonces sembramos flores y plantas aromáticas. Hay una concepción de la permacultura, de la filosofía del cuidado de la naturaleza que se practica acá. Igual el bosque y los senderos son lugares donde pues, no hay un papel botado, donde fabricamos el abono orgánico. La pila que ven allá es una pila de abono para entregársela al suelo. Todo es un cuidado permanente. Acá pues hay una persona trabajando permanentemente, pero estamos todos nosotros, el equipo. ¿Cuántos son más o menos? Nosotros somos 4 trabajando acá. Está la persona que trabaja y 3 más que estamos vinculados a la IU con los talleres. No son tantos fundamentalmente. tampoco. Sí, no es mucho, pero esto es un trabajo permanente, de cuidado, de mirar que se dañó esto, que se arregló. Pero la idea es que esto crezca como un lugar bonito, como un lugar bello, con estética, con un lugar que evoque un poco, que le haga a la gente sentirse cercano a la naturaleza. Además que los cultivos son cultivos sanos, todo lo que se cultiva acá es cultivo con abonos orgánicos y sin fumigantes de ninguna clase. ¿Cómo hacen? O sea, ustedes trabajan directamente con las instituciones, pero si alguien quisiera aprender, quisiera formar parte de un taller, quisiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo pueden? Sí, nosotros trabajamos con grupos. Y acá han venido casi todas las instituciones educativas del municipio, los maestros, toda la administración municipal, los grupos comunitarios, grupos de mujeres, grupos de jóvenes. También apoyamos a los jóvenes en el Consejo de Juventudes, o sea, avalamos a los jóvenes. En todas las elecciones, la gente que hemos avalado han salido al Consejo de Juventudes. Tenemos una alianza cercana con CIE, con los jóvenes de CIE, con la gente de CIPA del Amoladero, con la UNAD. Puros colectivos ambientalistas. Con colectivos ambientalistas de muchos lados. Y la gente que quiere venir acá, casi siempre pues recibimos grupos. Ha venido gente de la Universidad Nacional, de la Santo Tomás, de la Uniminuto acá, de la Cundinamarca, de todos los lados ha venido gente a hacer talleres de grupos universitarios. Recibimos también pasantías, gente que viene a colaborarnos. Ahorita va a venir alguna gente de la UNAD a colaborarnos con los abonos y con ciertas cosas, fundamentalmente con los cultivos. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que le ha dado a usted este lugar? Muchos, porque el problema fundamentalmente acá se trata de encontrar uno la condición humana, la condición de ser vivo, de ser parte de la naturaleza, de estar. Yo cuando llegué acá a Cogua conocía muy poco de la región y conocía muy poco de la naturaleza. Un poco con la ayuda de los amigos de acá, de Mario Cubillos y de mucha gente, he aprendido, he recorrido la región, hemos hecho materiales, ha sido un aprendizaje que es un aprendizaje que nos ha llenado de vida, que nos ha llenado de conocimiento y de afecto por la región. ¿Para usted qué es el éxito? Es una palabra que no me gusta, pero fundamentalmente uno podría decir que si uno vive lo que piensa, lo que habla y lo que hace, hay una coherencia entre lo que piensa, lo que dice, lo que enseña y lo que hace, lo que practica, eso da felicidad. Más que éxito, lo que uno busca acá es que poder ser felices, es encontrar en la compañía de la gente que nos colabora, de Diana, de la gente que trabaja acá, encontrar el afecto y encontrar un sentido de vida y de respeto por la vida, por todo esto que es vida, por las plantas, por las rocas, por todo lo que significa la vida, porque, como decía Mockus, la vida es sagrada.
Y ya para cerrar, quisiera que dejemos como, pues en parte cada una de las preguntas se ha convertido en una reflexión, pero quisiera que dejemos una reflexión generalizada para la gente que nos ve. Nos ven muchos desde Cogua, desde Nemocón, desde Zipa. Y yo siento que muchas veces la gente que vive acá no se da cuenta de el paraíso en el que vive aún y lo da por hecho. En cuanto a este tema, ¿cuál sería su reflexión ya para ir cerrando? Sí, nosotros tenemos un territorio, no solamente Cogua, sino toda la sabana de Bogotá. Yo siento que la sabana, fundamentalmente Sabana Centro y Cogua, son lugares, son territorios que deben eso, reconocer la riqueza, saber dónde está la riqueza. Pensamos que la riqueza está de pronto en el dinero o en lo que debe producir, pero la riqueza está en el agua, está en estos bienes, en el bosque, está en el suelo, en ese tipo de cosas que dan vida. Si mantenemos el agua, si mantenemos el suelo fértil, si mantenemos el bosque firme y el aire puro, eso nos da vida y eso es lo que significa la riqueza. La riqueza, cada predio debe en última dedicarse a cuidar la riqueza, lo que realmente da y sostiene la vida. Pensamos que el problema está en el dinero, en la riqueza generada por el dinero, y eso hace que acabemos el páramo. Que el páramo es un lugar sagrado, es un lugar para producir agua y la gente lo ha deteriorado. Ese problema que les anotaba de la erosión o el suelo que habita toda la gente, el suelo no lo cuidan y el suelo ha perdido fertilidad. Y el desorden realmente, el desorden urbanístico, hay que cuidarlo. Entonces la invitación a Cogua es que reconozcan dónde está la riqueza, que sus pobladores reconozcan el valor de la vida, el valor de la naturaleza y cuiden la riqueza que significa Cogua. Fui atacado, don Francisco, para finalizar he sido atacado por la naturaleza. Con esto nos vamos, me encantó su reflexión y me encantó todo lo que se pudo extraer de este lugar, de verdad muchísimas gracias. No, por acá, a sus órdenes, estamos abiertos para cuando vuelvan. Nos gusta mucho esta posibilidad de difundir lo que acá se trabaja. Este es un lugar para que venga la gente, para que se forme, para que en última recoja elementos que le aporten a la vida. Nos faltó muchísimo tiempo, acá podríamos hablar horas y horas, pero pues ya tendrá la gente también la oportunidad de acercarse. En general yo creo que ya no solo de acá, aunque sería muy bonito que conozcan, sino en general conectarse con los espacios de naturaleza que nos ofrece nuestro mundo y nuestra hermosa región. Nos despedimos con esto. Muchas gracias de nuevo. A ustedes. Nos vemos en una próxima, en un nuevo especial de lugares y personajes. Duré limpio el 95% de la entrevista. Así me despido. Ya tenemos el primer clip para Inocentes de este año. Mil y mil gracias de verdad. Y nada, nos vemos la próxima semana. Bye bye.